¿Qué tal? Vamos a revisar un tema que es fundamental y de altísimo rendimiento para la UNACOM, la enfermedad renovascular. Haremos un repaso desde la fisiopatología hasta el manejo, enfocándonos en esos puntos clave que es crucial dominar. Este es el plan de vuelo. Seguiremos un orden muy lógico, casi como si estuviéramos frente a un paciente. Primero definimos el problema, luego vemos las causas, entendemos por qué se produce, aprendemos a sospecharlo, a confirmarlo y, por supuesto, a tratarlo. Muy bien, entremos en materia. Arranquemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente la enfermedad renovascular y por qué nos importa tanto? En esencia, de lo que hablamos es de un estrechamiento, una estenosis, de la arteria que le lleva sangre al riñón. Y este hecho, que parece tan simple, nos genera dos grandes problemas clínicos que deben quedar clarísimos. Primero, una hipertensión arterial secundaria, que llamamos hipertensión renovascular. Y segundo, un daño progresivo al riñón por falta de sangre, lo que conocemos como nefropatía isquémica, que puede llevarnos a una enfermedad renal crónica. Ahora, la pregunta es, ¿qué causa esta estenosis? Y ojo aquí, porque este es uno de los puntos más importantes para el examen. Hay dos causas principales, con perfiles de pacientes totalmente diferentes que es vital saber reconocer. Miren los números, son clarísimos. La gran mayoría de los casos, un 90%, se deben a la aterosclerosis. Es, por lejos, la causa más común. El 10% que queda corresponde, en su mayoría, a la displasia fibromuscular. Este cuadro comparativo es oro puro para el EUNACOM. Por un lado, la ateroesclerosis. Pensemos en el paciente típico, un adulto mayor, generalmente hombre, con todos los factores de riesgo cardiovascular, y la lesión está justo al inicio de la arteria. Por otro lado, la displasia fibromuscular. El perfil es completamente opuesto, una mujer joven, sin factores de riesgo y con una lesión más hacia el final de la arteria, que en la angiografía nos da esa imagen clásica en collar de perlas. Recordar esta dualidad es fundamental. Ok, ya sabemos qué es y a quién le da. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué produce una hipertensión tan severa? La respuesta está en que el riñón echa a andar su maquinaria más potente para controlar la presión, el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí vemos la cascada. Imaginen esto, la estenosis hace que llegue menos sangre al riñón. El aparato yuxtaglomerular, que es como el sensor de presión del riñón, interpreta mal la jugada. Cree que a todo el cuerpo le falta presión. ¿Y qué hace? Toca la alarma y libera renina a destajo. Esto dispara la producción de angiotensina 2, que es un vasoconstrictor potentísimo, y que además estimula a la aldosterona para que retenga sal y agua. El resultado final, una hipertensión arterial brutal y fuera de control. Sabiendo todo esto, la pregunta clínica es evidente. ¿Cuándo se nos tiene que prender la ampolleta y sospechar esta patología? Hay varias banderas rojas clásicas que no se nos pueden escapar. Estas son las claves. Una hipertensión que aparece de la nada en alguien muy joven o ya pasados los 55 años. La clásica hipertensión resistente, esa que no responde a 3 o más fármacos, a auscultar un soplo en el abdomen, el edema pulmonar agudo flash, que va y viene sin una causa cardíaca clara, o un hallazgo en una ecografía que muestra que un riñón es mucho más chico que el otro. Pero de todas estas pistas, hay una que es la joya de la corona. Es un signo casi patognomónico y una pregunta de examen muy frecuente. El punto clave es este. Un aumento de la creatinina sérica de más del 30% justo después de iniciar un tratamiento con un IECA o un ARA2. Este hallazgo es extremadamente específico y debe hacer pensar inmediatamente en una estenosis de la arteria renal, sobre todo si es bilateral. Bien, una vez que tenemos una sospecha clínica fuerte, necesitamos ir a confirmarla. Y aquí es donde entran a jugar las imágenes y es importante saber qué pedir y cuándo. El camino lógico suele partir con una ecografía Doppler. Es un excelente examen de screening, no invasivo. Pero su gran pero es que depende mucho de la habilidad de quien lo realiza. Para confirmar el diagnóstico, nos vamos a algo más potente. Un angiotac o una angioresonancia, que tienen una altísima precisión. Y finalmente la arteriografía, que es el gold standard. Es un método invasivo que hoy en día dejamos casi exclusivamente para cuando ya hemos decidido que vamos a intervenir en el mismo procedimiento. Y llegamos a la última parte, el tratamiento. Aquí tenemos un doble objetivo, controlar la presión arterial y, muy importante, proteger la función de los riñones. Veamos las opciones y los puntos clave para el examen. Tenemos dos grandes caminos. El tratamiento médico es la primera línea, sobre todo en la causa por aterosclerosis. ¿Qué significa esto?
controlar de forma agresiva todos los factores de riesgo. Los IECA y ARA2 son muy buenos porque atacan el problema de raíz, pero, como ya vimos, hay que usarlos con mucho cuidado y vigilando la creatinina. Por otro lado, está la revascularización, con una angioplastía, que es el tratamiento de elección en la displasia fibromuscular y en algunos casos seleccionados de aterosclerosis. Entonces, la pregunta del millón es: ¿en qué pacientes con enfermedad por aterosclerosis vamos a pensar en una intervención más invasiva? Las indicaciones son muy precisas. Primero, una hipertensión que sigue siendo resistente a pesar de un tratamiento médico óptimo. Segundo, una insuficiencia renal que va empeorando progresivamente y que podemos culpar a la estenosis. Y tercero, esos episodios recurrentes de edema pulmonar agudo, flash. Fuera de estos escenarios, el tratamiento médico suele ser la mejor opción. Para cerrar, si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. Ante una hipertensión resistente, hay que sospechar enfermedad renovascular. Se confirma con un estudio de imagen no invasivo, como el AngioTAC. Y siempre, pero siempre, recordar el riesgo de provocar una insuficiencia renal aguda al usar un IECA o un ARA2 en un paciente que pueda tener una estenosis bilateral o en un riñón único. Este concepto define el manejo y es de seguro algo que será de gran utilidad.